Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. Desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Bueno, la verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario. Supongo que lo que tengo delante de mí, semienterrado en un enorme agujero, es un artefacto que ha debido caer con una fuerza impresionante según se aprecia en el enorme cráter que ha producido. El terreno, amigas, amigos, está cubierto por los trozos del árbol con el que ha impactado. Voy a hacerle una pregunta al profesor Pearson, lo tengo aquí a mi lado. Profesor, dígame. ¿Qué diámetro cree usted que tiene? Unos 30 metros. Unos 30 metros. Filosóficamente, como liberal, estoy de acuerdo en el proyecto de vida de cada uno. Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, y es tu elección, listo. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que estalle, que digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Pues somos capitalistas. Yo no entiendo estos capitalistas que no quieren que haya consumo. Si por algo alguien quiere ser capitalista y vivir en un mundo capitalista, es para consumir. ¿Sacarías el 14 bis de la Constitución? Sí, absolutamente. ¿Sacarías el artículo 14 bis de la Constitución? Exactamente. Digo, es la idea de la justicia social materializada en un artículo, que es parte del cáncer argentino. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, y como siempre, como cada domingo, ¿quién les habla? Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo va la vida? Soy el Tano Omar Rombolá y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13 con una retransmisión los miércoles de 22 a 0 y si no, podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. ¿Cómo andamos, Seba? ¿Cómo va la vida? Acá estamos, Tanito, como siempre, luchando, no bajando los brazos, esperando que la justicia nos dé la razón en mi causa de coca. Pero este domingo tenemos un programa especial, un programa que te va a hacer pensar, te va a llevar por distintos lugares, donde vamos a estar hablando con un compañero que, con su charla y todo lo que nos fue explicando, con todos sus saberes, nos fue contando cómo nos van trabajando la cabecita para que votemos a quien ellos quieran. Exactamente, estamos hablando de la manipulación mediática, los trabajos que hacen en las redes sociales. Bueno, y para eso consultamos a Nicolás Fernández La Rosa, investigador del CONICET, especialista en el tema de neurociencia. Justamente son temas, estas cuestiones de la manipulación mediática que estudia el equipo en donde él está en el CONICET. Y vamos a desarrollar justamente este tema con él, ¿no? Es muy interesante y aparte no queremos meternos solamente en el tema electoral
porque la cabeza de los laburantes la tenemos que poner en nuestros intereses de lucha, en nuestra organización por abajo, y de eso también hablamos, ¿no? Tal cual es lo que siempre hablamos, que hay un campo de batalla gigante que es la cabeza de los laburantes, que es eso, esas opiniones, o sacarlos del sentido común y demostrar y hacerles saber que con la lucha se puede, que luchando se puede, y ver cómo nos tenemos que ir organizando para dar esa batalla. Exactamente, cómo nos organizamos por abajo y le damos valor a nuestras propias fuerzas, ¿no? Porque desde abajo podemos organizarnos y podemos cambiar el mundo. Así es, Tano. Le damos para adelante con el programa y vamos con un tema musical antes de la charlita con Nico. Dale, Seba, vamos las bandas. Fluido de mujer rabiosa.
Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. El fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar, le dice el botón. Que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque tú no vives en nuestra casa. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Y continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es justamente la manipulación mediática que sufren los trabajadores y el pueblo, donde se bombardea con información y vemos contradicciones permanentes. Bueno, queremos ir a la opinión de un compañero que es un investigador del CONICET especializado en neurociencia. Estamos hablando de Nicolás Fernández La Rosa. Muchas gracias, Nico, por la entrevista. Gracias a ustedes por el espacio y por permitir que lo que hacemos llegue un poco al pueblo, ¿no? Para ver cómo lo usa a su favor también. Exactamente, estamos hablando de Nicolás, que es un investigador del CONICET especializado en neurociencia. ¿Cuál es tu mirada frente a este proceso electoral y justamente este tema de la manipulación? ¿Cómo se manejan los argumentos y las campañas y todo eso? En el marco en que la población es bombardeada con información y con contradicciones y distintos tipos de campañas y de maniobras, queríamos tu opinión desde la neurociencia, desde tu especialidad, sobre la manipulación mediática, sobre lo que estás viendo vos. Perfecto. Bueno, sí, un poco lo que vos comentás me das como puntapié para contarte un poco lo que hemos investigado en relación a esto. Efectivamente, como decís, hay un bombardeo de información. La información juega un rol bastante clave en este escenario. En general, cuando se piensa en información de este tipo, ¿no? Se puede pensar en las campañas políticas por un lado, o cómo se accede a la información mediante los medios de comunicación, eso por un lado, y por otro lado cómo algo de esta información se replica o se reproduce a través de las redes sociales. La característica que tienen las redes sociales es que profundizan los nichos o las comunidades. Entonces este fenómeno se conoce como echo chambers, como cámara de eco, de amplificación. Y esto también profundiza, por ejemplo, argumentos o una serie de creencias que andan rondando dentro de determinadas comunidades, ¿no? Que fomenta o fortalece determinadas posiciones. Entonces, cuando hablamos de información, podemos pensar que la información siempre está sesgada, ¿no? La información, ¿no? Lo primero que hay que entender es que quienes tienen el poder de la información y llevan a la población general y comunican, o sea, habilitan la posibilidad de que determinados sectores sociales accedan a determinadas informaciones, ahí ya hay un juego en cierto sentido de poder, ¿no? ¿Qué información ponen a disposición? Entonces ya ahí hay un tema sobre un sesgo de información, porque no todo el mundo accede a todas las informaciones. Por otro lado, esa información puede tener sesgos en la manera en que fue tratada, ¿no? O sea, en este sentido podemos pensar que hay información que seguramente va a ser tratada como
donde se minimiza determinada información, o se maximiza o se simplifica algunas cuestiones, ¿no? O solo se muestra determinado rasgo de información y no otro, ¿no? Yo lo hablo en general, pero creo que rápidamente cualquiera puede buscar casos concretos y puedo bajarlo también algo más concreto para que se entienda, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a los medios de comunicación, en cuanto a la información política de las fuerzas políticas, suelen tener bastante sesgo en el sentido de en qué información van a hacer hincapié, y ahí se puede hasta deducir un poco cuáles son los intereses de cada medio de comunicación alineado con cada fuerza política. A veces no es tan simple ni es tan directo, pero a veces es bastante notorio. Bueno, nosotros hemos visto, por ejemplo, asociaciones entre votantes y determinados medios de comunicación, ¿no? Sobre todo en las elecciones del 2019. También podemos pensar que esa información es altamente partidaria, ¿no? Que es una información que explica sobre hechos particulares, pero solo asociado a determinadas fuerzas políticas, o sea, ya hay un sesgo, y para nada descartable, y hay un rol muy importante, es la información falsa, ¿sí? Que tiene grados de alguna manera. La fake news es como el extremo de esto, ¿no? Donde se empieza a difundir determinada información que no es cierta o no es verdadera, y se amplifica mucho a través de las redes sociales, ¿sí? Y esto es importante porque, por ejemplo, en el escenario actual político, ¿no? Donde hoy se tiene como un candidato que es potencialmente fascista en su forma, y otro candidato que es bastante neoliberal, pero que viene de una trayectoria peronista o que esté ahí o está sostenido sobre una fuerza peronista, digamos, o una coalición. Están en disputa poblaciones, por ejemplo, que cuando les preguntás su forma de razonar para pensar la realidad y los criterios para decidir, te encontrás enormemente con mucha información falsa. Y eso es justamente porque esas poblaciones terminan siendo más bombardeadas con información falsa que brindan sustrato para algunas de sus decisiones, ¿no? Como por ejemplo eso, a qué candidato sostener en este caso en particular, ¿no? Perfecto. A mí me llamó la atención, bueno, no es que me llamó la atención, sino que fue muy grotesco, muy grosero, ¿no? El giro, por ejemplo, de medios de comunicación que una semana antes denigraban a Milei, por ejemplo, este candidato que vos lo marcas muy bien con un discurso fascistoide, ¿no? Y una semana después, una vez que Bullrich se alinea con él, luego de la derrota de Bullrich y el reacomodamiento de Juntos por el Cambio, el acuerdo con Milei, salen a hacerle campaña, ¿no? Medios que hasta la semana anterior le estaban pegando brutalmente, ¿no? Sí, claramente hay que entender que eso, los medios de comunicación son empresas en general, ¿no? Tenemos medios de comunicaciones no hegemónicos que no son empresas, o son cooperativas, o son, pero digo, en términos generales, los hegemónicos son empresas y funcionan aliados a determinados sectores de poder económico, ¿no? Creo que juegan ahí algún rol importante, y su rol importante y estratégico en todo lo que podríamos pensar el poder hegemónico de alguna manera es justamente el acceso a la información, ¿no? O la manipulación a través de acceso, pero también manipulación a través de el contenido de información que brindan, ¿no? Y en este caso es claro, lo que vos señalaste es claro. O sea, claramente Milei fue visto primero desde el 2021, que tuvo una muy buena elección Milei, hasta la actualidad, ¿no? A Milei lo trajo mucho en escena los medios de comunicación, ¿no? Ya sea por su espamento, por su forma de vincularse casi ridícula y absurda, pero expresando un contenido emocional
que invocaba o empatizaba en cierto sentido con muchos sectores sociales tras probablemente el escepticismo de la democracia burguesa de alguna manera, ¿no? Por no resolver un montón de problemas, pero que fueron más canalizados y cooptados por una salida más de derecha, ¿no? Obviamente, y los medios lo usaron en su momento porque brindaba una oportunidad de réplica. Jugaron con un monstruo en cierto sentido, y después se encontraron con toda esa problemática y quizás probablemente con la resistencia social a ese personaje, el resto de las personas, pero como vos mismo dijiste, cuando se reubican las coaliciones, las fuerzas políticas, los medios de comunicación también se reubican en ese escenario, ¿no? Entonces me parece que es clave, sí. Resulta también, digamos, interesante ver cómo a partir de, más que programa político, un programa de amenazas, ¿no? Contra la clase trabajadora y el pueblo pobre, ¿no? Y sin embargo, ese conjunto de amenazas transformadas en programa político son asumidas o son defendidas por sectores que serían directamente los, digamos, las víctimas de ese programa político, ¿no? E incluso, digamos, propiciando ese tipo de medidas tipo motosierra, ¿no? Motosierra contra la salud, contra la educación, contra los derechos laborales y todo eso, defendida por laburantes, ¿no? Obviamente, digamos, cada uno tiene una interpretación de por qué pasa. ¿Vos cómo la ves? ¿Cómo ves esa cuestión? Bueno, lo primero que se me va es esa frase de Simone de Beauvoir que dice algo así como, no me acuerdo literalmente, ¿no? Que los opresores no serían los opresores si no contaran con aliados dentro de los oprimidos, ¿no? Y me parece que eso es un modo operandum sistemático, ¿no? Otra frase que me gusta, tampoco me la voy a acordar literalmente, voy a transmitir la idea simplemente, si mal no me equivoco, era es de un literario, un escritor, que no hay realidad más distópica que aquella en la que las personas persisten la felicidad de alguna manera, y como las fuerzas de control o de poder, digamos, le ofrecen esa felicidad a cambio de esa explotación de alguna manera. Es el contenido, no la frase, ¿no? Bueno, a mí me parece que en ese sentido, o sea, aquí tenemos un problema. Me trae como mucho también a mencionar esto que puede ser interesante. Hay un texto que escribió un colega mío, un compañero, un biólogo también, participa, que se llama La democracia de la derrota. Y bueno, un poco toda esta construcción democrática de las últimas décadas, por decirlo de una manera, ¿sí?, ha decantado en una clase de democracia que no va a luchar nunca por construir algo por la positiva. Siempre va a ser por la negativa, porque todas las opciones, en definitiva, van a salir con matices de la misma salida, ¿no? La explotación, el ajuste, hoy lo vemos en ese sentido, ¿no? La explotación, el ajuste, políticas extractivistas, el extractivismo incluso lo podemos maximizar y podemos entender un gran extractivismo propio del capitalismo, donde se extrae plusvalía, ¿no? Se explota al cuerpo humano para obtener una riqueza de alguna manera, ¿no? Entonces, todas las salidas van a ir acorde a eso, de alguna manera. Entonces ya hemos fracasado, digamos, como especie, me debería decir, hemos fracasado, no terminantemente, no tomo una posición pesimista en ese sentido, aunque desgraciadamente el escenario no tampoco me vuelve demasiado optimista. Hemos fracasado en construir horizontes, de alguna manera, políticos, ¿no? Como especie, como humanidad,
Entonces, lo que peleamos dentro del contexto de lo que se llama democracia, y seguramente nosotros entendemos democracia burguesa o una instancia de dictadura de alguna manera, de clase, es algo que es para minimizar el daño de alguna manera hoy, ¿no? Hoy ya no existe la construcción de algo para mejor. En las últimas décadas uno podría decir que se conquistaron muchos derechos, y eso es cierto y es válido, y eso es para mejor. Pero es interesante que muchos de esos derechos no se conquistaron realmente en el escenario democrático tal cual, si bien fueron aprobados como leyes, sino que fue el empuje justamente de colectivos sociales, no sé, como el movimiento de mujeres, que empujó, que impulsó, que luchó y logró imponer, no sé, por ejemplo, la ley del aborto, o antes la ley de matrimonio igualitario, los colectivos LGTB, etcétera, que han logrado incluso leyes que son muy buenas a nivel mundial acá, digamos, ¿sí? Yo charlando y dialogando con militantes, sobre todo del movimiento LGTB, que conocen tangencialmente a nivel del mundo, entienden que la legislatura que se consiguió acá es muy buena. Pero eso no es algo que impulsó el mismo sistema democrático, sino es algo que el mismo sistema democrático tuvo que resignar a dar o entregar en términos de derecho por la lucha de los trabajadores. Sin embargo, algo que para mí está faltando y está siendo importante empezar a ser discutido de alguna manera, es que si bien existen muchos sujetos sociales, colectivos, que están organizados de manera alternativa al poder democrático, por decirlo de una manera, un poder hegemónico, ninguno de esos sujetos hoy se propone o no se logra. Algunos se lo proponen, como pueden ser sujetos revolucionarios, otros no son considerados en sí mismos revolucionarios, pero algunos de esos sujetos o ninguno de esos sujetos está organizado de manera de poder desafiar ese poder y realmente pelear. Porque incluso, por ejemplo, en un escenario actual donde uno puede pensar la posibilidad de que sectores, incluso de izquierda, salgan a votar, no sé, por ejemplo, a Massa, para que no gane un tipo como Milei, que puede haber un montón de razonamientos que lleven a pensar eso como posible, y creo que hay un montón de sectores que enormemente concuerdan que Massa no es una alternativa para nada, sin embargo lo ven una opción para que no gane Milei. El gran problema que se arma ahí en esas discusiones, que creo que todo nos atraviesa porque en sociedad todo el mundo está pensando y discutiendo esas cosas, es que en general lo que no se discute o lo que no se pone sobre la mesa es que el problema del fascismo, si gana Massa, que es el escenario menos malo seguramente, y efectivamente no se organiza un sujeto social que puede dar cuenta, se empodera contra el ajuste y la precarización laboral, dentro de los próximos 4 años el fascismo va a retomar de manera más fuerte, porque el fascismo aquí está planteando una alternativa falsa, es cierto, porque no puede hacer muchas de las cosas que plantea que va a hacer, pero una alternativa a todos esos problemas. Y obviamente un candidato, una fuerza política como la de Massa, pero incluso todo el kirchnerismo en su historia, o toda la historia que podemos tener del kirchnerismo, el macrismo, en sí mismo tampoco puede dar cuenta de esas soluciones. No ha podido y no puede por su lugar político, como sujeto político. Entonces eso por un lado. Por el otro, simplemente decir que, así como yo coincido, por ejemplo, Marx me ha influenciado un montón en la forma de pensar, y una de las cosas que más me ha influenciado de Marx es entender la relación material que hay sobre la conciencia. Entonces, vos fíjate que muchos sectores que votan a Milei, por ejemplo, son gente tremendamente precarizada. Obviamente no significa que la gente tremendamente precarizada solamente ve la solución de derecha, obviamente hay gente precarizada que está organizada por salidas de la izquierda, revolucionarias, etcétera, pero un sector importante que hay que tener en cuenta, de la clase trabajadora, es la más precarizada, que encuentra en esas delirantes políticas posibilidades de poder vivir mejor. Y al mismo tiempo
si efectivamente tenemos razón, Marx tiene razón, y lo que investigo yo en base a criterios similares, que la materialidad de la vida de una persona influye en la forma de conciencia que va a tener, cuanto más precarizado, cuanto más destruido estás en términos de redes colectivas, en tu materialidad, en tu vida, en tu calidad de vida, etcétera, es posible que tu acceso a una conciencia que te permita entender quién es el opresor y quién es el oprimido te sea más difícil de llegar, ¿no? En parte por el acceso a la información, porque no todo el mundo accede a compañeros, no sé, de izquierda para discutir estas cosas, en parte también por constituir parte de nichos, como en las redes sociales, donde vos solamente te llega información de algún tipo, o sea, sigue siendo un problema de acceso a información, pero también en parte porque, sinceramente, muchas de estas personas, jóvenes, hoy se habla mucho de los jóvenes, ¿no? Para mí el problema ni siquiera son los jóvenes, el problema es mucho más social, que sostiene, por ejemplo, una posición, que es la base social de Milei, por ejemplo. Pero los jóvenes tienen algo particular, ¿no? El otro día lo charlaba con un amigo, no vivió un montón de cosas que implican simbólicamente lucha contra o a favor de los derechos humanos, ¿no? Y la lucha a favor de los derechos humanos en los últimos 40 años en la Argentina, que también hay que admitir que con todos los límites del sistema democrático logró cosas que en otros países del mundo no se lograron, no se lograron en Alemania, no se lograron en España, acá se logró algo, aún así es simbólico, aún así en democracia desaparecen personas, aún así la gente muere, los pibes mueren por gatillo fácil, las estadísticas son horrorosas, incluso gente mismo de las fuerzas políticas hegemónicas dentro del peronismo se ven obligados a admitirlo, que a veces no públicamente, pues lo llegan a ver y a admitir, y entonces esa juventud se encuentra ante una disyuntiva de que quienes les hablan un poco de derechos humanos dentro de las fuerzas hegemónicas, ¿no? En realidad no están haciendo mucho por los derechos humanos tampoco, porque también son derechos humanos la precarización laboral, el ajuste, es atentar contra los derechos humanos, el no acceso a la salud pública termina siendo, por más que algo del discurso y de lo que sostiene el estatismo, digamos, es sostener una educación pública, pero precaria. Yo soy docente y es un desastre. Nico, y no tiene mucho que ver esta cuestión también de le estamos diciendo, por ejemplo, Milei vienen por nuestros derechos, ¿no? El discurso ese, ¿no? De viene por nuestros derechos, viene a arrancarnos todo, y cualquiera de esos trabajadores precarizados nos puede decir de qué derechos estamos hablando, ¿no? Porque hay 50% de la población en negro que no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, y los derechos que la misma burocracia sindical entrega en los convenios, ¿no? O sea, cómo las patronales han avanzado sobre esos derechos y se plantean, bueno, ¿de qué derechos tendría que defender, ¿no? Muchos trabajadores nos podrían decir. Sí, claramente. Por eso el escenario a veces creo que nos pone un poco incómodos, ¿viste? A quienes tenemos posiciones más de izquierda, ¿viste? Porque nos encontramos de alguna manera tener que despegarse uno de defender esos derechos que uno combate y lucha para conquistar esos derechos, defender los mínimos que hay, pero despegarlos de que en realidad quienes dicen que los defienden, que son la alternativa a ese negacionismo o a esa quita de derechos, en realidad no están dando esos derechos. Desde hace años vienen teniendo políticas que lentamente van corrosionando esos derechos, por lo menos en el ambiente laboral, ¿no? Es cierto que se entregan derechos, o sea, podemos decir lo mismo, la ley de aborto es un derecho ganado muy importante para la salud de las mujeres y las decisiones, etcétera. El derecho, no sé, al cupo trans, por ejemplo, también. El Estado no incorpora muy poca gente personal trans también, o sea. Entonces hay cosas que son muy de doble discurso cuando uno empieza a analizar en la práctica cómo se aplican esas cosas. Y en la práctica
desde el 2008 más o menos en adelante, la política siempre fue retractiva hacia los derechos de los laborales, ¿no? O sea, empezó circuitos de ajustes importantes, sobre todo en el Estado, etcétera. Es cierto que probablemente si ganara un personaje como Milei eso sería mucho más abrupto y problemático, eso está claro, pero tampoco sabemos cuál sería el escenario. ¿Qué podría de eso hacer? Lo que sí podemos discutir es contra esos discursos en principio, ¿no? Están los discursos de la ultraderecha, ¿no? Esos que ahora, digamos, se atenuaron un poco en función de ver que se les estaba yendo un poco la mano y electoralmente le estaba jugando en contra, digamos, un discurso tan rabioso en contra de los derechos de los laburantes. Pero también del otro lado, ¿no? Está, digamos, un planteo que uno y otro, por más que como vos dijiste muy bien, uno se presenta como más rabioso contra los trabajadores y otro por ahí se hablan de un tema de ritmos, del ajuste, se viene un ajuste brutal contra la clase trabajadora, ¿no? Digamos, frente a esa cuestión, digamos, por ahí estar discutiendo cómo resistimos, ¿no? ¿Cómo resistimos lo que se viene? Claro, por eso me parece que el principal problema para mí no es discutir el voto. O sea, podemos discutir el voto. Pero para mí el principal problema es discutir la organización de esos sujetos sociales. Porque bueno, uno puede conceder en cierto sentido de que estratégicamente, para que no empeore radicalmente las condiciones materiales de la clase trabajadora, llegar a pensar en la posibilidad de votar a masa, suponete, como posibilidad. Yo no digo que ni esté a favor de eso, pero que si uno políticamente lo puede pensar de esta manera, masa va a ser un ajuste brutal. Entonces, acá es inevitable que uno pueda, si uno accede a eso, tiene que acceder a eso sin pensar en darle vía libre a eso. Por eso, lo que pienso es que todavía falta en la organización social, y no me estoy refiriendo a las organizaciones revolucionarias, obviamente que esto ya lo tienen trascendido hace mucho tiempo. Lo que falta en esos colectivos sociales es entender los límites definitivamente del sistema democrático burgués, ¿no? Me refiero, ¿no? Que yo estoy en contra de la democracia, todo lo contrario, sí por el sistema político actual. Entonces esos límites nunca van a permitir resolver las contradicciones internas que generan, por ejemplo, el ascenso de la derecha. O sea, el voto no va a evitar que prolifere y se polarice la sociedad y proliferen las posiciones más ultraderechas, incluso de fascistas. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros históricamente hemos aprendido a reconocer como un centro en la política, ¿no? Pensémoslo en términos sociales, la población en general, ese centro se fue corriendo radicalmente hacia las derechas, en los discursos, en los relatos y en las políticas. Porque probablemente sea difícil pensar que, el último gobierno de Cristina tuvo el mismo tono que el primer gobierno de Néstor Kirchner, que agarró un país en llamas y tenía como objetivo recuperar la confianza en las instituciones democráticas burguesas, mientras que Cristina ya, en un contexto internacional diferente, empieza todo un proceso radicalmente de ajuste, con todas sus limitaciones hasta donde podía llegar. Toda la historia siguiente más que conocida. Entonces, el problema es, me parece que hay que pensar en cómo nos independizamos de esas fuerzas políticas hegemónicas. Digo, más allá de que uno pueda aspirar que la gente haga un proceso, una experiencia histórica que permita entender que no tienen ninguna posibilidad de resolver algo, al menos me parece que es importante aspirar a que la gente haga una experiencia para que pueda entender que aquello que espera de eso que resuelva no lo va a poder resolver. Aquí gane quien gane tiene un congreso complicado. Las leyes a votar van a ser complicadas, ¿sí? El escenario va a ser súper complicado porque Massa es un candidato del FMI, es el candidato que más le conviene a los sectores de mayor poder económico, tanto en la Argentina como internacionalmente.
Entonces el escenario político va a ser durísimo, económico, social va a ser durísimo. ¿Qué hacemos con eso? El problema es que si socialmente consideramos que la alternativa a eso es un monstruo mayor, bueno, ahí tenemos un problema. Y vos en algún momento mencionaste el miedo, y voy a agarrar eso que en un momento dijiste. Y gran parte de la construcción política que nosotros vemos, nosotros como investigadores que estudiamos esto, leemos en la literatura y nos ayuda a pensar, para la polarización y para el ascenso de la derecha, pero no solamente el ascenso de la ultraderecha, para el corrimiento desde los centros hacia la derecha, que fue una cosa que para mí anticipa el ascenso de Milei. O sea, el corrimiento del kirchnerismo y del macrismo cada vez a políticas más de derechas, incluso de que los discursos sean cada vez más de derechas. Los discursos de los candidatos principales este año fueron el problema de la seguridad, el ajuste, las movilizaciones sociales, etcétera. Todos compartieron discursos y posiciones en contra del pueblo, claramente. Entonces está puesto en la agenda de lo que hay que hacer, en el plan de lo que hay que hacer. Todos coinciden, pero fíjate que ahí no es lo mismo un Massa que un Milei, ni siquiera es lo mismo un Patricia Bullrich que un Milei, en cierto sentido. Aún así todo eso se fue corriendo a la derecha. Y eso para mí es lo que habilita el ascenso o el empoderamiento de las poblaciones, que ya son de por sí derechas, que nunca fueron combatidas en la sociedad, porque para mí ese es uno de los grandes problemas que ha tenido el progresismo. El progresismo a nivel mundial nunca ha desafiado a la derecha, no puede combatirla, a lo sumo la puede integrar. Pensemos que hay sectores que se fueron del apoyo, ahora, recientemente, ¿no? En las generales, se fueron del apoyo a Milei como arregló con Macri, se fueron y incluso pasaron a apoyar a Massa. O sea, en un mes nada más político. Y nosotros hemos hecho, por ejemplo, un estudio de cómo son las fuerzas políticas o las agrupaciones políticas dentro de cada coalición desde las elecciones de 2007 en adelante, y hay sectores que se movieron de sectores completos, coaliciones que parecen opositoras, ¿no? Y se fueron moviendo, integrando distintas coaliciones, ¿no? Como pasar gente que apoyaba a Massa en el 2015, a Esper en el 2018, o a Milei ahora en las primeras elecciones, ¿no? Y así viceversa. Entonces, sí me parece que es importante no solo discutir el voto, sino discutir qué vamos a usar como pueblo, qué vamos a tener como pueblo para defendernos de lo que viene. Creo que un poco la cosa va por ahí, digamos, justamente el tema de la confianza se habla, ¿no? De la confianza en tal o cual. Yo hablaría de la confianza en nuestras propias fuerzas, ¿no? En cuanto la clase trabajadora y el pueblo pobre ha dejado hace años de confiar en sus propias fuerzas, ¿no? Y siempre esperar de otra clase, de arriba, ¿no? Y estar susceptible siempre a ser, digamos, furgón de cola de otra clase, ¿no? Entonces, en cuanto la autoorganización de la clase trabajadora, la autoorganización desde abajo es, si se quiere, la llave para salir de esta situación, ¿no? Coincido plenamente. Y vos hablabas también justamente de cómo se articula esa manipulación en las redes sociales, ¿no? Hablabas de las burbujas, ¿no? Que se generan. Hay un pensador japonés que ahora no recuerdo el nombre, pero hablaba de una caverna digital, ¿no? Que vivimos en una caverna digital, parafraseando a la caverna de Platón, ¿no? Sería muy interesante este tema de las burbujas para explicarle a las compañeras y compañeros que por ahí usan las redes sociales y que por ahí se dan cuenta que les llegan informaciones siempre en un sentido, pero esto está preparado, digamos, está bueno, está de alguna manera
organizado. Está bueno que lo digas vos, que lo estuvieron estudiando. Sí, efectivamente. O sea, las redes sociales funcionan en base a un algoritmo. Ya todo esto es como tan de conocimiento común, a veces quizás no se entiende qué hace el algoritmo. El algoritmo lo que hace es más o menos hacer una caracterización de tu subjetividad y te brinda material de consumo que es más factible que vos consumas. Puede ser desde algún producto que quieras comprar, te habrá pasado, hiciste una búsqueda una vez, o a veces hasta hablas y algo no sé, no está claro si te registran los micrófonos incluso, pero y eso lo levanta y te empieza a mostrar esas opciones que vos estás buscando. Lo mismo lo que consumís políticamente, lo mismo lo que consumís socialmente, etcétera, ¿no? Son todas formas de la información se consume en ese sentido. También es importante entender que hoy hay algo que es diferente a la sociedad, no sé, de hace 100 años atrás, ¿sí? Mucho más de 200, ¿no? En el sentido que hace, no sé, 100, 200 años, la información a la que teníamos acceso era mucho menor, era más limitada, incluso a veces era hasta más elitista en el sentido de que solamente funcionaba a través de los medios de prensa, entonces uno había que tener una prensa o acceso a una prensa para difundir algo que las organizaciones de izquierda han tenido siempre muy claro, ¿no? Siempre se ha discutido el rol de la prensa, de la comunicación, justamente por eso. Hoy estamos en otro mundo. Hoy tenemos un mundo donde la información no es algo limitada, todo lo contrario, es excesivamente abundante. Y al ser excesivamente abundante, te bombardea, uno no siempre tiene los elementos para poder decir cuál de esa información es correcta y cuál no. Incluso hasta podríamos empezar una discusión sobre qué es una información correcta, porque no es que algo puede ser correcto en términos neutrales, sino que a lo mejor es correcto en términos desde la perspectiva donde lo ves, ¿sí? Entonces también ahí hay algo de la perspectiva del sujeto que es importante tener en cuenta, ¿no? Contenidos, ¿no? Contenidos informáticos pueden parecer correctos, o uno puede deducir o inferir que son correctos desde la perspectiva de la burguesía, pero debieran ser incorrectos desde la perspectiva de la clase trabajadora. Sin embargo, algo hace del sistema el bombardeo de información que parte de la clase trabajadora termina asumiendo que son correctas porque lo son para la burguesía. Entonces ahí también hay un tema con respecto a las redes sociales, ¿no? Pero todavía no creo que esté claro cómo resolverlo. En algunos lugares se está empezando a legislar algo de eso. Es como muy difícil, porque por un lado sirven, porque comunican, permiten acceder a información, pero se han inventado experiencias como, no sé, anti-fake news, ¿no? Que toman información y chequean si es incorrecto o no incorrecto. Hay que poder acceder también a esa alternativa. La bibliografía que habla un poco de lo que llaman los textos de refutación a la fake news parece más sugerir que eso es efectivo en determinados contextos emocionales. O sea, no es tan fácil como simplemente el acceso a, che, esta información es falsa, sirva para desarmar lo que generó esa información falsa, en términos cognitivos, ¿no? Y por otro lado, no todo el mundo tiene las herramientas como para poder inferir o dudar de que algo es falso o no es falso, ¿no? Hay como principios de autoridad también, ¿no? La ciencia es un principio de autoridad. O sea, vos, por momentos, o sea, entiendo que está muy bien y lo banco, pero lo traigo también como para poner en evidencia el mecanismo general, porque vos lo haces para algo favorable, pero imagínate que mucha gente lo hace para cosas desfavorables o desfavorables para la clase trabajadora, que apelás a que yo soy investigador para poder explicar algunas cosas. Imagínate que hay investigadores que salen a explicar por qué políticas extractivistas son buenas, sí, cuando la literatura te dice no son buenas, no resuelven ni la pobreza, no resuelven el hambre, contaminan los cuerpos y los territorios, la gente se termina muriendo de cáncer. O sea, la literatura dice otra cosa. Sí, hay científicos que salen a defender el HB4, que salen a defender el glifosato, que salen a defender, digamos, todos los pesticidas, sí, obviamente.
Pero eso pasa porque también es eso, porque la ciencia cuenta con una clase de privilegio, está privilegiada en cuanto a principio de autoridad. Lo mismo pasa a veces con el Estado, ¿no? Si lo dice el Estado, debe ser así. Yo creo que hay que desarmar muchas creencias que tenemos como sociedad y como culturas, y eso no va a ser algo tan inmediato para hacer. Y eso van a tener que ver las experiencias políticas que tengamos. Tenés razón en el tema de la apelación a la voz autorizada, parecía de alguna manera, ¿no? O sea que esa apelación a la voz autorizada, a la autoridad, parecía de alguna manera, es una especie de micropoder, ¿no? Una especie de poder impuesto sobre el resto, donde la voz del científico tendría un peso específico muy diferente a la voz de cualquier ciudadano, cualquier persona de a pie, ¿no? Ahora, hablando, para ir cerrando la entrevista, hablando entre nosotros tres, está Seba también acá, como laburantes, en el tema de la preparación, lo que estábamos hablando de la preparación para lo que se viene, la preparación de la resistencia. ¿Podríamos ir cerrando con palabras tuyas alrededor de esto? Bueno, es que me encantaría tener un escenario más optimista, pero entiendo que los procesos sociales llevan más tiempo que los procesos individuales de las personas, ¿no? Yo creo que lo que hay que fortalecer son los vínculos sociales, políticos, no todo, bueno, todo vínculo político, ¿no? Pero los vínculos sociales, tomar una posición defensiva de lo que hay, pero al mismo tiempo pienso que no nos podemos quedar desde una perspectiva defensiva. De hecho, creo, sinceramente, si me permitís pensarlo en voz alta, porque tampoco lo tengo claro, creo que uno de los problemas que ha tenido o viene teniendo las izquierdas a nivel mundial, ¿no? En ese sentido es que se quedó en respuesta al periodo neoliberal más fuerte de los 80, en una posición más de resistencia a algunas cosas. Entonces, fíjate que una de las características que tiene un tipo horroroso como Milei es que viene a proponer una alternativa diferente de alguna manera, ¿no? Como que hay algo de construcción de horizonte. Mentira, es un horizonte, es un oasis, es falaz esa horizontalidad. Y en gran parte me parece que los trabajadores y trabajadoras y las asambleas, todos estamos muy organizados en términos defensivos. No hay una discusión de base de pensar de qué queremos defendernos solamente, sino también pensar ofensivamente qué tipo de mundo queremos construir, de sociedad queremos construir. Ahí hay una disyuntiva que, bueno, el trotskismo ha discutido muchísimo, que tiene que ver con el programa de transición, la relación entre las mínimas y la máxima, etcétera. Pero creo que hay algo que tenemos que revisar de alguna manera. Hola Nico, hubo un hueco ahí, hubo un hueco. ¿Podés volver a poder repetir lo que dijiste recién que no se escuchó? ¿Qué fue lo último que escuchaste? Dijiste del programa de transición, dijiste lo del programa de transición y a partir de ahí no se te escuchó. Hay una relación entre la mínima y la máxima que aparenta como resuelta, pero creo que ahí hay algo que hay que revisar políticamente, estratégicamente, para volver a enamorar a los pueblos, sobre todo a las juventudes, con la idea, reconciliarse con la idea más ofensiva de construir una sociedad diferente. Entonces creo que ahí hay algo que tenemos que revisar políticamente en esa organización. Digo, pensando en quienes piensan la política y pensando en quienes también dirigen las experiencias para que se gane conciencia en esa dirección. Ahí hay algo que me parece que hay que pensar en cómo organizar esto, digamos. También no sea solo defensivo. Vamos a ir a un periodo defensivo, sí, pero también empezar a pensar qué clase de sociedad queremos construir, ¿no? Queremos construir una sociedad que repite desastres como el fascismo.
¿Por qué lo repetimos? Porque hay algo no saldado históricamente, no resuelto. Bueno, ¿cómo resolverlo, no? Y yo creo que incluso discutiendo con sectores que no son cercanos a las izquierdas, ¿no? Como base social del peronismo, etcétera, ese tipo de discusiones los destraba, los deja realmente en un lugar de disonancia, que terminan dándose cuenta que efectivamente hay algo de lo que están defendiendo como medio para transformación de la realidad que no va a poder transformar nada, que en realidad es una derrota en cuotas, ¿no? Pero me parece que el escenario político al que hay que aspirar es evocar el soñar un horizonte diferente, ¿sí? El soñar un horizonte diferente. Lo planteo simplemente porque lo estoy pensando, no porque lo tenga claro, ¿sí? Y la cosa, sí, obviamente que salirse de la cuestión de estar cubriendo golpes, resistiendo y solamente eso y no poder levantar la cabeza más allá y poder pensar justamente en una sociedad nueva, en un mundo nuevo, ¿no? Ese mundo nuevo que, como decimos al final de nuestro programa, va creciendo en nuestros corazones, ¿no? Justamente aspirar a eso, ¿no? Caminar hacia ese mundo. Bueno, para ir cerrando, Seba, ¿querés hacer algún comentario al respecto? No, interesantísimo todo lo que fue contando y todo lo que va hablando. Como siempre digo, me encanta prestar atención, escuchar y compartir con los compañeros que van dando sus saberes. Eso para mí es maravilloso. No, a mí lo que me llama la atención cómo Milei ganó y sigue ganando en el territorio de los más jóvenes, obviamente por las redes sociales, cómo se fueron trabajando y estudiando eso, que lo voy a llamar así, como el peronismo no se dio cuenta de iniciar todas sus bases en eso, en las redes sociales principalmente. Porque más el mayor voto que tiene hoy, vuelvo a lo mismo, digo peronismo por nombrar a Massa, es de la gente mayor. ¿Cómo no fueron trabajando en ese sector primero? Que sí lo ganó Milei. Sí, es una construcción que aparte, bueno, lo de Milei no es solamente un tema no es un outsider, digamos, ¿no? Un poco también es marcar esto, no considero que Milei sea un outsider, sino que habíamos nosotros también investigado un poco el tema de cómo fue impuesto por medio de fundaciones, como la Fundación Libertad, la Fundación Atlas, ¿no? Que están bancadas de Estados Unidos y que hay un laburo ahí que no tiene que ver con un pibe que se pone con la computadora, sino verdaderos call center que laburan sobre la cabeza de los compañeros. Pero hay algo profundo que creo que lo que plantea Nico, que es justamente que excede a la coyuntura electoral, ¿no? Que tiene que ver con recuperar la lucha por un horizonte nuevo, ¿no? Por una nueva sociedad. Sí, yo creo que un poco Milei tuvo éxito porque en algo de eso se metió por salida de derecha, ¿no? Pero algo de eso se metió. Y obviamente no es una alternativa, el fascismo nunca es una alternativa, y está financiada y todo. Y algo también que mientras los escuchaba a ustedes, acoto eso simplemente. Fíjense que la estrategia, para mí, la estrategia de Massa, de Unión por la Patria, ¿no? Fue bastante brillante en ese sentido, de cómo fue cambiando su posición política y moviéndose. En términos de estrategia de partido de ajedrez me refiero, ¿no? De cómo se fue moviendo y acomodando, incluso hasta diría que si no existiera un Milei, al que más le sirvió, obviamente no está terminado el partido, ¿no? Pero al que más le sirvió la existencia de un Milei es a Massa, porque sin Milei me parece que no hubiera podido llegar a pelear con el macrismo probablemente, me parece. Y obviamente no estoy diciendo que Massa indirectamente haya beneficiado la existencia de un Milei, aunque eso también se discutió y es posible, no lo sé, pero efectivamente en esa manipulación, en ese juego de
estrategia, se acomodó y lo acomodó bien. Y Massa recupera también mediante una estrategia comunicacional, porque entran en juego todos sistemas comunicacionales que apuntan a los jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, influencers, redes sociales. Ha sido muy importante el trabajo comunicacional que hizo Massa, que viene de una tradición comunicacional más tradicional, por decirlo, desde las generales, vamos a decir de las generales a las PASO, me parece que de las PASO a las generales y ahora más todavía, donde costó, fíjense que hubo mucha difusión y mucha comunicación de estos pequeños como universos influencers de las redes que existen, jóvenes que convocan a los políticos, dialogan, discuten, y que efectivamente logran llegar a los jóvenes o a una población que quizás no te llegan directamente por los medios de comunicación, sino a través de las redes. Entonces, ahí hay una población en disputa, y todos los que están jugando estas elecciones conocen las reglas de juego y juegan en base a esa regla de juego. Todos aplican esa regla de juego. Estoy de alguna manera de acuerdo en lo que planteaba Seba, digamos, en el sentido de la utilización de las redes sociales por parte de la base de Milei, digamos, y estoy de acuerdo con vos en que la polarización con Milei lo benefició a Massa, porque un tipo que se presenta a elecciones siendo ministro de Economía en un país que está hecho mierda a nivel económico, con un salario uno de los más bajos de la historia, ¿no? Con una clase trabajadora miserable, como estamos, digamos, es muy difícil pensar en que esté muy cerca de ganar las elecciones, ¿no? Entonces, acuerdo con vos que es la polarización con Milei, el miedo a Milei en muchos casos, de sectores de la clase trabajadora que ha beneficiado en un sentido al voto a Massa, ¿no? Así que, bueno, para ir cerrando, queremos dejar abierta la vía para volver a consultarte sobre distintos temas. Queremos seguir encontrándonos sobre todo en la lucha y en el camino de esa sociedad nueva, ¿no?, que va creciendo en nuestros corazones. Muchas gracias, Nico. No, muchas gracias a ustedes, Omar y Sebas, y obviamente seguimos charlando en otros momentos, me encantaría, siempre me encanta, y qué bueno que se pudo dar esta vez porque venía como un poco complicado, pero bien, dale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Piquetera, cortando la ruta entera porque con obedecer no alcanza. No alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza.
Anarquía, la kuna kanku, iwawa kuna pandemia, bipushanku, mamakisha, panalula, minataki, kanki, Anarquía, cigarrillo ikikan, iwawa kuna pandemia, pia 5, taitaiti, panalula, minataki, kanki, tormenta, mana, manchanchi, tormenta, kanki, shana pisco kuna, puka pisco kuna, minataki, shana pisco kuna, puka pisco kuna, minataki, kanki. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. No la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más. El fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar. Le dice el ratibotón que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, piquetera, cortando la ruta entera porque no debe ser. Y como siempre, como cada domingo, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. Para el gas no alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Nuevamente, compañeros de Carne de Máquina, estamos en otro domingo que nos encuentra, como decíamos la semana pasada, cada vez más al borde de la desesperación. Cunde un clima entre la ciudadanía, sobre todo sectores medios y también sectores bajos, de tensión, de mucho miedo por la presencia del mileísmo y su opción como de ultraderecha. Sí, realmente hoy en una actividad tranquila, digamos que no tenía nada especialmente subversiva, afín al ambientalismo, pasa un sujeto y dice: tiemblen zurdos, la libertad avanza. Realmente hay una serie de amenazas reales ejercidas por, andá a saber qué personaje anda suelto por ahí, pero donde la cuestión comienza a ser, bueno, pararse sobre los propios pies, ser quien esté dispuesto a sostener nuevas luchas y hacer política. Y hay un eje que plantea Rolando Astarita en uno de sus últimos artículos, sobre que esta lucha que se plantea a partir del surgimiento de esta ultraderecha es una lucha ideológica. Es una lucha ideológica que expresa los peores contenidos del ser humano, los peores desarrollos y evoluciones que se encuentran en el individualismo, en la vida individual, cerrada, egoísta, que no es una cualidad ajena
a las personas, al ser humano, a sus percepciones, solo que es una forma de percibirse a sí mismo, de que lo social y lo político giran en torno a la propia persona, a los propios intereses y a conseguir los objetivos sobre la base del esfuerzo individual pisando cabezas. Surge en este artículo que mencionábamos de Astarita críticas que recibí que le señalaban que aunque Milei y la Libertad Avanza no son fascistas, encarnan una propuesta dictatorial represiva. Por lo tanto, la izquierda debe votar a Massa y a la Unión por Todos para detener el avance del golpismo o el bonapartismo. Incluso un lector se preguntó cómo es posible que alguien que pasó por el secuestro y la tortura en 1976, dice Astarita que es su caso. También es el caso, no exactamente el secuestro, pero sí la tortura y la cárcel en el 76, no vote a Massa para frenar al Videla 2024. Lo que queremos señalar es que Milei y la Libertad Avanza despliegan un discurso ideológico y político extremadamente reaccionario. Lo señala Astarita. Un mensaje que encuentra oídos receptivos en coyunturas de crisis y ausencia de programas y perspectivas superadoras por la izquierda. Su objetivo es dividir, atomizar, inficionar los espíritus del ideal. Me ocupo de lo mío y el resto me importa nada, como arma de sometimiento y corrosión de la solidaridad entre los explotados. Es la lucha ideológica y política en su forma más descarnada y cínica, apenas disimulada detrás del eslogan «La libertad avanza». Es el contenido último de la batalla, entre comillas, cultural de los Milei y Venegas Lynch. Esta es la situación entonces en el plano del discurso. Pero cuando entramos en el terreno del poder efectivo de Milei y la Libertad Avanza para imponer un régimen dictatorial de tipo Videla, las cosas tienen otro color. Como se ha señalado repetidas veces, Milei carece de estructura política importante que lo respalde. En el Parlamento, la Libertad Avanza tendrá 36 diputados sobre un total de 257 y 8 senadores. Sobre un total de 72. No tiene gobernadores o intendentes de su lado. Tampoco conexiones con la justicia. Carece del respaldo de los sindicatos y de las organizaciones sociales. De desocupados, prácticamente no tiene incidencia en las universidades nacionales y es vista con desconfianza por muchos empresarios y periodistas del establishment. El acuerdo con Macri fue apoyado por partidos sellos de goma. MIT, Unión Celeste y Blanco, Partido Fe, que son organizaciones escuálidas que ingresaron a las listas de la Libertad Avanza por pactos para el armado nacional. Unión Celeste y Blanca fue organizado por Francisco de Narváez, ahora cercano a Massa. El apoyo a Milei de Fe, el partido macrista que fundó el Momo Venegas, secretario general de Lobatre, está en duda. De este desarrollo que vemos que realiza Astarita, nos preocupa esta percepción de que aparecen sujetos que ven una perspectiva de fortalecimiento personal, de encauzamiento, de hacer una causa de sus propias frustraciones, sus propias incapacidades, su propia debilidad, que es depositada justamente en los gobiernos, en los gobiernos peronistas, en los gobiernos que dicen ser de izquierda, que depositan su frustración en el gobierno y no en la incapacidad para organizarse, para llevar adelante luchas, para defender sus intereses
entonces siguen depositando en los gobiernos y siguen construyendo un enemigo interno que venimos a hacer nosotros. Este tiemblen zurdos, la libertad avanza que nos espetó este muchacho, que obviamente uno dice el primer impulso es seguirlo y provocarlo y tratar de cagarlo bien a piñas, con el perdón de la expresión, pero es en descubrir esas tramas, esos vericuetos que psicológicamente construyen desde el poder, que inclusive tienen que ver con esta cuestión del mismo Milei utilizando la pornografía como herramienta política. Esta herramienta política en torno a las genitalidades, los niños envaselinados, etcétera, etcétera, que con horror escuchamos de la boca de un político reivindicarse por ser el que está entre las sábanas. Son herramientas políticas de una etapa de la historia que tiene que ver con las sensaciones muy individuales, muy íntimas, para usarlas como instrumento político. Cosa que sí utilizaron de distinta manera Macri, el mismo Hitler, el que hablaba en Mi Lucha, y eso está contado por Wilhelm Reich en Psicología de Masas y Fascismo. Están haciendo política. El mismo Marra, que reivindica la pornografía, también está haciendo política. De que la pornografía, por otra parte, es una de las principales industrias que se desarrollan en el capitalismo. Bien, venimos abogando en relación a este periodo y en distintas intervenciones a lo largo de esta columna a la organización desde abajo, a la búsqueda y a realmente poder centralizar en ejes, en descubrir los ejes que unan en acciones reales y concretas a sectores populares. Acciones reales y concretas anti-extractivistas. Ninguna es en acciones reales y concretas y prácticas. Digamos, hablábamos, por ejemplo, hoy en esta reunión ambientalista del extractivismo urbano. No se puede hablar de extractivismo urbano si no se habla del capital, de los montos, el capital del desalojo de familias, del problema del precio del suelo urbano y de la vivienda. Realmente hay una necesidad de retomar las asambleas que tomen los problemas donde se concentra gran parte de la población, que permita analizar la razón sistémica y volver a espacios de democracia y discusión de base. Las asambleas que tuvimos en el 2001 son nuestro piso, nuestra herramienta. De ahí en adelante hay sectores políticos como el kirchnerismo que hegemonizan sectores asamblearios, pero centrados y cerrados en sí mismos, incapaces de cuestionar el sistema de conjunto. A eso aspiramos, a eso proponemos, a la organización desde abajo, en los barrios y en los trabajos. Un abrazo y hasta la próxima.
siempre, otro programa que se nos está terminando, pero otro domingo que nos encuentra juntos. Interesantísimo el programa de hoy, interesantísima la charla con Nico. Nos deja pensando, que esa era la idea, que nos haga reflexionar, que nos haga pensar, que nos haga ver desde otro punto de vista cómo nos van manipulando y cómo van haciendo o queriendo que hagamos lo que ellos quieran. Es un camino difícil, pero no imposible. Está muy claro en los planteos de Nico cómo trabaja el enemigo, ¿no? Cómo trabajan el poder económico, cómo trabajan estas fuerzas en contra de los laburantes y cómo solamente nosotros desde abajo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, en unirnos, en generar organización de base para dar la pelea por una sociedad nueva, por una sociedad en donde no haya ni explotadores ni explotados. Es una lucha dura, ardua, pero como dije recién, pero no es imposible. Yo sin más nada que decir, siempre como todos los domingos es agradecerles. Gracias por dejarnos entrar a tu puesto de trabajo, gracias por dejarnos entrar a tu fábrica. Yo como voy retirando, sin antes decirte, nos vemos Tanito, nos estamos viendo y como siempre a todos los oyentes, muchísimas gracias. Abrazo grande, Seba. Y bueno, y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, les mandamos también un fuerte abrazo. Nos seguimos encontrando en la lucha y en el camino de ese mundo nuevo que va creciendo en nuestros corazones. Alcanza para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza.